Bueno, entonces, continuando con la revisión del día de hoy, iniciaremos con el tema de crosslinking. Entonces, inicialmente este procedimiento de crosslinking empezó a partir de un estudio de biomecánica corneal para pacientes pues, que presentaban queratocono, y eso fue alrededor de 1980. Es el profesor Theo Seiler, él lo hace en Dresde. Dresde es una ciudad alemana, en 1993, y él empieza a realizar estudios de tratamientos quirúrgicos que tenían como objetivo mejorar lo que era la estabilidad de la córnea y prevenir una ectasia iatrogénica posterior a cirugía refractiva, en este caso posterior a la SIC. Y también tenían la intención de detener la progresión del queratocono. En 1998 se realiza el primer procedimiento quirúrgico de crosslinking para queratocono, y después se empiezan a publicar los estudios realizados por Wollensack, que intentaba evaluar los límites de la toxicidad de ese endotelio y de los queratinocitos, perdón, para ver hasta qué punto pues, se lograba exponer la córnea a esos niveles de radiación, de rayos ultravioleta y de rioflavina, y determinar pues, la eficacia y la seguridad del procedimiento. Este mismo personaje, Wollensack, publica el primer estudio clínico en 2003, y ya en 2005 sale el primer dispositivo al mercado comercial que permite pues, realizar este procedimiento de crosslinking. La primera técnica de crosslinking se publica en el protocolo, como le mencionaba, en el 2003, se hace en el protocolo de Dresde, y pues a partir de ese momento se ha venido, digamos, cambiando, y se han venido modificando este tipo de técnicas para dar origen a diferentes tratamientos quirúrgicos, como lo es el convencional, el acelerado, el transepitelial o EPINOM, el fertocrosslinking y por iontoforesis. Recordando muy rápidamente entonces que la córnea es una estructura constituida por 5 capas, a saber, tenemos el epitelio, la membrana de Bowman, el estroma y la membrana de Essemet. Por lo que revisamos en la clase de biomecánica, pues recordemos que el epitelio del endotelio, dado ese origen celular, pues no va a ser unas estructuras que nos ayuden a soportar ese estrés mecánico de la córnea. La membrana de Bowman y la membrana de DSM, pues sí tienen, tienen una constitución de fibras de colágeno. Sin embargo, pues el grosor es bastante reducido, estamos hablando de un aproximado de 10 micras. Por lo tanto, pues la repercusión de estas dos estructuras en la biomecánica y en la estabilidad de la córnea, pues es también bastante baja. El que sí sabemos que tiene un gran papel es ese estroma corneal. Sabemos que este representa el 90% del total del espesor de esa córnea, con 250 a 500 laminillas de fibra de colágeno. Recordábamos que esas fibras están paralelas y ramificadas, y que ese estroma, digamos que circundantemente tiene una gran cantidad de proteaglomerlicanos, glucosaminoglicanos y pues también de queratinocitos. La estructura de Keratocitos, por favor. ¿Cómo? queratocitos. Ajá. Bueno, la laminilla dentro de la córnea central, entonces tienen a recorrer digamos, de limbo a limbo, y una alineación de colágeno ortogonal que va a 90 grados de separación. En la región, lo hace de región nasal a temporal y de superior a inferior, tal y como lo podemos ver en la figura. Y ya a nivel periférico, pues tenemos que esas esferas de colágeno van a discurrir de manera circunferencial. En este punto, pues ellas se fusionan con las fibras corneales centrales, se fusionan también con la esclerótica a nivel del limbo, y forma lo que se conoce como el ligamento circular de la córnea. En cuanto a los principios biológicos del crosslinking corneal, es importante tener en cuenta, y a grosso modo, 3 parámetros que el oftalmólogo, digamos, debe tener entendimiento. El primero es la riboflavina, el segundo es la luz ultravioleta tipo A, y finalmente el oxígeno. Digamos que estos 3 elementos van a ser fundamentales a la hora de entender cómo funciona el crosslinking, y también del desenlace que podamos tener cuando se aplican este procedimiento. El colágeno sabemos que es una proteína estructural de triple hélice. Esta está de manera abundante en la matriz celular de la córnea.
El crosslinking corneal se basa principalmente en una reacción fotoquímica entre un fotosensibilizador, en este caso la riboflavina, y una irradiación de luz específica que, como hemos mencionado, la luz para este procedimiento pues vendría siendo esa luz ultravioleta tipo A. Esta, digamos, esta reacción fotoquímica que se establece entre ese fotosensibilizador y esa luz específica, lo que va a generar finalmente es un entrecruzamiento de esos enlaces covalentes intermoleculares. Recordemos de ciencias básicas que los enlaces covalentes son enlaces bastante fuertes, son enlaces, digamos, difíciles de romper y que tienen, pues, obviamente, a largo plazo una estabilidad importante. Estas uniones covalentes van a ocurrir a nivel de las terminales amino, de las cadenas laterales del colágeno y de los proteoglicanos de la matriz extracelular. La riboflavina o vitamina B12 es el fotosensibilizador estándar utilizado en los crosslinking corneales. Riboflavina o vitamina B2 se va a excitar cuando se irradia con un haz de luz de una longitud de onda específica. Esto genera modificaciones en la estructura de la córnea y finalmente va a terminar aumentando la rigidez corneal. Se sabe, a pesar de que histológicamente pues esos cambios no se logran ver porque estamos hablando de cambios moleculares que se dan a nivel de enlaces covalentes, sí hemos hablado de que existen unas maneras indirectas de medir el estrés y la deformación que se da sobre un tejido, y en este caso pues sobre la córnea. Estos estudios principalmente son estudios ex vivo en córneas humanas y en córneas porcinas, y lo que se ha visto es que se documenta un aumento de la rigidez corneal después del crosslinking. Digamos, ese aumento de la rigidez corneal en estos estudios ex vivo se ha correlacionado principalmente con la tasa de esa concentración de colágeno. Y también esto nos podría explicar por qué los pacientes con queratocono tienden a estabilizarse conforme pues va avanzando la edad. En estos estudios también se ha visto que, y se han formado que las córneas que se ha hecho crosslinking, las córneas porcinas, han mostrado una tendencia reducida al edema corneal y a la hidratación en relación con aquellas córneas a las cuales no se le ha realizado el procedimiento de crosslinking. Se ha visto también el aumento del grosor de las fibras de colágeno después de este tratamiento, modificaciones en el diámetro de esas fibras de colágeno, y se sabe que el espacio interfibrilar y el área de proteoglicanos también tienen modificaciones a este nivel. Esto finalmente, ¿qué nos va a producir? Resulta que estos cambios generan una distribución más uniforme de esas fibras de colágeno, y recordemos que la organización de esas fibras de colágeno es algo fundamental para la transparencia de la córnea. En un estudio ex vivo también publicado por este personaje que ya hemos nombrado, que es bastante importante, que es Wollensak, ellos informan, y lo veíamos en ese tema de biomecánica de la córnea, que hablábamos del módulo de Young, y hablábamos que pues el módulo nos sirve para interpretar esos parámetros y esas características biomecánicas de una estructura. Entonces lo que se ha visto en estos estudios ex vivo es que el módulo de Young en las córneas después de crosslinking se aumenta hasta 3.5 veces. Otros de los otros estudios también nos han mostrado que no solamente se altera, digamos, desde el punto de vista estructural, sino que también, y esto es muy interesante, este procedimiento nos permite incluso, y aunque no se sabe pues a ciencia cierta cómo es que lo hace, mejora la córnea afectando el proceso de degradación y de digestión enzimática mediada por enzimas como lo son la pepsina, la tripsina y la colagenasa. Entonces, esto se traduce en ¿qué? Se traduce en un alargamiento del tiempo del recambio de esas fibras de colágeno que están presentes a nivel de la córnea. Hay que tener en cuenta, como mencionábamos, el papel del oxígeno, y esto va a ser importante para más adelante interpretar, digamos, uno de las técnicas que se intentó plantear en el crosslinking, que es el crosslinking pulsado, y es que el oxígeno va a tener dos maneras de reaccionar en este procedimiento de crosslinking. Uno va a ser cuando tenemos unos niveles, y se conoce como vía de reacción tipo 1, que es cuando a nivel pues de ese ambiente donde se está realizando la cirugía,
hay, y me refiero más que todo, pues no claramente a un ambiente de quirófano, sino a un microambiente, tiene una baja presión de oxígeno. Esto va a generar que, pues, el resultado de todo este proceso sea un peróxido de hidrógeno que termina siendo tóxico y nocivo para los tejidos. Por otra parte, cuando este proceso se hace en un ambiente aerobio en el cual hay una buena presión de oxígeno, la riboflavina y el oxígeno van a poder interaccionar para formar lo que se conoce como un oxígeno singlete. Este oxígeno singlete tiene la característica de ser menos tóxico y permite pues ese entrelazamiento del colágeno de una manera más efectiva. En cuanto a la mecánica de la córnea, muy brevemente recordar entonces que la córnea es una estructura con unas propiedades biomecánicas difíciles de predecir, son unas propiedades viscoelásticas bastante complejas, en la cual la respuesta de ese tejido pues va a depender principalmente de la velocidad de deformación. El crosslinking de manera tradicional se va a dirigir al 40% anterior de la córnea. Y aquí lo que quiero traer es, digamos, los diferentes maneras que se ha utilizado para analizar esa biomecánica de la córnea en los pacientes posterior a crosslinking. Y simplemente pues mencionar, digamos, a grosso modo, lo que viene siendo los hallazgos grandes. Hablábamos de que una de las principales maneras, perdón, no principales, sino las maneras en las cuales se utilizaba para medir esa biomecánica corneal era el HORA. Sin embargo, también llegamos a la conclusión de que pues había una alta variabilidad y que finalmente esos resultados no eran del todo concluyentes, por lo tanto, pues el HORA no terminaba siendo una herramienta útil para la interpretación y valoración de esta biomecánica. En los estudios que intentaron ver cómo se modificaba la biomecánica corneal después de crosslinking utilizando el HORA, se vio que no había ninguna mejora de la histéresis corneal ni tampoco de ese factor de resistencia de la corneabilidad, de resistencia de la córnea, perdón. Esto se relaciona principalmente con una alta variabilidad que se tenían pues en esos resultados y esto nos daba como se traducía pues en un bajo poder estadístico de la mayoría de esos estudios existentes. Sin embargo, en el Corbis ST pues ya se ven una mejoría de ciertos parámetros. De los parámetros que se vio en los cuales sí se puede, y digamos esto es algo que los autores de estos artículos al final incluso ellos mencionan que el Corbis ST puede llegar a ser una manera de medir, digamos, de manera confiable los cambios en esa histéresis corneal y en esa biomecánica, y lo hace mediante las amplitudes de aplanación. Entonces, en este estudio lo que se estudiaron 117 ojos en 3 grupos que contenían queratoconos en ojos sin tratamiento y pacientes pues que ya se les había realizado el grupo 2 en los cuales ya se le había realizado pues el crosslinking y que tenían queratocono. Entonces se analizaron ambos grupos de pacientes. Esos fueron comparados con un grupo de control. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones? Ellos vieron que la velocidad de aplanación 2, como la longitud de aplanación 2, son parámetros que pueden ser viables a la hora de discriminar pacientes sanos de pacientes con queratocono y también pacientes a los cuales ya se les ha hecho un entrecruzamiento, es decir, un crosslinking previamente. En cuanto a otro parámetro que ellos nombraban que era útil, es la diferencia entre la longitud de aplanación 1 y la longitud de aplanación 2. Esta mencionaban ellos y concluían de que puede discriminarse de manera fiable a aquellos pacientes que tienen que ya han pasado por crosslinking, de aquellos pacientes que no lo han hecho. Ellos utilizaron las mediciones de deformación utilizando la tecnología de Scheimpflug que es una técnica reproducible y que pues se ha visto que es que aporta información útil sobre la evaluación del queratocono y la biomecánica. La conclusión de ellos es que finalmente pues el Corbis ST parece proporcionar o parece ser una tecnología útil para monitorear el éxito terapéutico de estos pacientes pues con crosslinking. Otro parámetro que se ha vinculado con la valoración pues, y la respuesta de estos pacientes son la relación de deformación y amplitud, de amplitud de deformación, perdón, en este caso a 1 milímetro y a 2 milímetros. También se ha visto que
las distancias de aplanación tienen cambios en el radio y en la rigidez. También son parámetros que nos pueden indicar que los cambios pues, a nivel de la biomecánica de estos pacientes. Este estudio también incluyó pues, parámetros del Corbis ST y ellos concluyen de igual manera que los anteriores autores que ese Corbis ST pues, puede proporcionar evidencia biomecánica en vivo sobre la eficacia del crosslinking. Y estos cambios pues, pueden ocurrir incluso antes de los indicios clínicos que tradicionalmente se observan. Entonces, finalmente, y a manera de conclusión sobre estos últimos dos estudios, pues ellos lo que nos mencionan es que a pesar de que con el HORA nunca logramos tener unos parámetros claros ni lograr identificar cómo se modificaba esa biomecánica, con el Corbis ST puede que sí se haga de una manera más precisa. En cuanto a las indicaciones del crosslinking, tenemos el queratocono progresivo, las ectasias postquirúrgicas, tenemos la degeneración marginal pelúcida. Se ha visto, y esto es bastante interesante, más adelante hay varios artículos, incluidos metaanálisis, que nos habla sobre la eficacia del manejo del crosslinking en estas queratitis infecciosas. El edema corneal estromal, la patología escleral también, y pues se puede combinar con otros procedimientos para obtener diferentes resultados. Mencionar que el queratocono pues es una enfermedad, como ya bien sabemos, es una enfermedad progresiva que genera un adelgazamiento y un abultamiento corneal. Tiene una etiología bastante compleja y multifactorial. Se puede dar de manera, digamos, aislada, pero también es una entidad que se puede asociar con algunos síndromes, como el síndrome de Down, el síndrome de Turner. Hay asociación con anomalías valvulares y enfermedades del tejido conectivo. Esta viene siendo la indicación más frecuente de trasplante y dentro de los factores de riesgo para progresión de este queratocono tenemos un CAC máximo superior a 55 dioptrías y un diagnóstico en edades tempranas. Esto simplemente pues por mencionar algunos factores de riesgo. En cuanto a las técnicas de manejo o las técnicas que se utilizan en cuanto a crosslinking, la técnica clásica es descrita inicialmente en el año 2003 y esta consiste en quitar el epitelio o desepitelizar la parte central de la córnea. Se habla de una desepitelización aproximada de 7 a 9 milímetros de diámetro y esto claramente pues se debe hacer bajo anestesia tópica previa. Posteriormente, pues entonces se satura el estroma con riboflavina isosmolar, una solución al 0.1%, con Dextran al 20% y se hace durante un periodo de 30 minutos. Se debe continuar la aplicación de una gota cada 2 minutos. Una vez ya se ha comprobado pues de que se tiene una concentración adecuada de riboflavina, y que a nivel estromal y que el espesor de este paciente pues tiene, que esto es uno de las indicaciones, los pacientes deben tener un espesor mayor a 400 micras, ya se procede a la irradiación del centro de la córnea con una luz ultravioleta a una potencia de 3 miliwatts por centímetro cuadrado. Y esto se hace durante 30 minutos. Finalmente, y algo que es importante, habíamos hablado de que hay estudios pues, que nos tratan de identificar cuál es la exposición máxima y cuál es la cantidad máxima. Aquí la radiación equivalente pues, en suma total del tiempo de exposición versus la dosis pues, termina siendo 5.4 joules por centímetro cuadrado. Posteriormente, entonces se continúa la instalación de riboflavina cada 3 a 5 minutos y el procedimiento va a tener a la final una duración aproximada de 1 hora por cada ojo tratado. Hasta la fecha, en cuanto a esta técnica pues tradicional o este protocolo de Dresde, han salido, pues esto fue hasta junio del presente año 2022, hasta esta fecha habían salido 9 ensayos controlados aleatorizados que habían informado pues sobre los resultados clínicos de este crosslinking convencional en el tratamiento específicamente de pacientes con queratocono. La mayoría de estos estudios tenían un diseño cruzado, incluían como podemos ver en esta tabla resumen, incluían un número que varía entre 15 a 90 ojos promedio y
informaban una eficacia que iba desde el 73% hasta el 100%. Sin embargo, pues queda la conclusión de que el resultado de todos estos estudios estaba desde 70% para arriba. Estamos hablando pues de que se tiene una eficacia bastante buena. En cuanto a las mejorías en el K máximo, hubo una variación que iba desde 0.22 hasta 2 dioptrías en este K máximo a lo largo de todos sus estudios. Se observaba una mejoría significativa en la agudeza visual con corrección en el 66% de los estudios. Sin embargo, cuando se hacía la comparación entre los agudeza visual no corregida, pues se veía que no había un aumento significativo en esta agudeza visual sin corrección en los pacientes tratados con crosslinking. Solamente hubo 3 estudios que informaron turbidez corneal persistente y esta turbidez corneal se llevó incluso hasta lo que eran 60 meses. Las cicatrices corneales persistentes solamente se informaron en 3 estudios. Aparte, pues de esos 9 estudios que les mencionaba previamente, también se tienen metaanálisis que nos comprueban pues la eficacia de ese crosslinking tradicional. Tenemos el metaanálisis realizado por Kobashi y Ronk. Este es un metaanálisis del 2019 y nos proporciona, pues, nos habla de que ellos midieron como medida de resultado primaria cambios en el parámetro topográfico, en la agudeza visual y en la refracción. Realizaron una búsqueda bibliográfica de ensayos controlados aleatorizados que evaluaron el efecto pues, del crosslinking en la aceleración del proceso del queratocono. Ellos encontraron que estos hallazgos pues son, digamos, muy acordes con lo que se veía en el estudio previo. Ellos vieron que había una disminución significativa de ese valor de queratometría media, que había también una disminución significativa del valor de queratometría máxima y el valor de queratometría media. Al igual que lo que veíamos en los otros estudios, la agudeza visual que mejoró significativamente fue aquella que se tomaba con corrección. Y por el contrario, aquella que era agudeza visual sin corrección, pues no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa. El cilindro manifiesto también disminuyó en el grupo con crosslinking y hubo una variación en el espesor corneal central y en la presión intraocular, pero no fueron estadísticamente significativos. Este metaanálisis entonces concluía que el crosslinking es una opción efectiva para estabilizar ese proceso de queratocono. Sin embargo, pues se necesitan estudios a más largo plazo para evidenciar pues la persistencia de esos cambios y esos hallazgos y esos beneficios que se han encontrado en estos estudios previos. Una pregunta, Carlos Andrés, en ese estudio, ¿cuál era el plazo de seguimiento? ¿Cuál era el tiempo de seguimiento? Porque 12 meses, o sea, desde el metaanálisis fueron estudios a 12 meses, no fueron solamente a un año, ¿no? Sí, son estudios cortos realmente. Correcto, entonces, sí, el crosslinking empezó hace muchos años, solamente aprobado por la FDA en Estados Unidos recientemente, pero nosotros lo usamos hace mucho tiempo. Todos sabemos que el colágeno corneal se renueva cada 10 años. Hay mecanismos internos, digamos, de crosslinking endógeno que ayudan, por otro lado, a que se mantenga de alguna manera la estabilidad. Sin embargo, ahí el mensaje sería estudios a largo plazo, porque muchas veces es necesario repetir el crosslinking cuando ya, entre comillas, va perdiendo su efecto, ¿no? Esto particularmente en pacientes en quienes se aplica siendo muy jóvenes. Correcto, pero además que ellos pues tienen como esa predisposición, como mencionábamos, quizás a evolucionar de manera más rápida y menos control. Correcto. Eh, Bueno, nos faltan 5 minuticos para terminar la sesión. Obviamente no alcanzamos a cubrir el tema. De lo que te falta, ¿hay algún mensaje especial que quieras como transmitir? Fíjate, a ver.
Estás hablando de la indicación más importante, que es para estabilizar la córnea en el queratocono y procesos sectásicos, pero obviamente hay muchas otras aplicaciones como mencionaste inicialmente, ¿sí? El PAC crosslinking para pacientes con queratitis infecciosa, en pacientes que tienen descompensación corneal, en pacientes con una miopía progresiva, que es lo último que se está haciendo para estabilizar la esclera, para control del glaucoma, hacer un crosslinking atrás para evitar pues esa distensión de la lámina cribosa, etcétera. Entonces, hay cosas muy interesantes, nuevas, nuevos fotosensibilizantes, ¿sí? No solamente la riboflavina, sino otros que se están estudiando. ¿Algo por ese lado que nos quieras como compartir para finalizar la sesión? Doctora, pues hubo un estudio que aquí lo estoy poniendo en pantalla. Ese estudio, en la última vez que se revisó el tema de crosslinking con la doctora Beatriz Sosa, este estudio hablaba precisamente de la parte infecciosa, que fue, digamos, lo que más me llamó la atención en esta revisión. Ella nos mencionaba, pues, de que había un metaanálisis que tenía el objetivo de evaluar la eficacia del entrecruzamiento en el tratamiento del crosslinking, perdón, en el tratamiento de las queratitis infecciosas. Perdón, ¿alguna noticia con respecto a los fotosensibilizantes diferentes a la riboflavina? No, doctora. Bueno, hay muchos No. que están en estudio diferentes a la riboflavina, ¿no? Sí, correcto. Sin embargo, sí, en todas a pesar de que leí pues que se ven como unos en desarrollo, la mayoría siempre decían pues que la riboflavina hasta ahora era algo, pues como era como lo estándar para manejar a estos pacientes. Pues es el conocido y el que se describió y estudió inicialmente, pero se están estudiando otros y además para la estabilización de la esclera, otros diferentes, el genipin, por ejemplo. Bueno, tenemos mucha tela para cortar todavía, pero aprovecho estos últimos 3 minutos para agradecerte el esfuerzo que has hecho con tus presentaciones excelentes. Nos vas a dar la última de tu rotación por ahora, porque ustedes repiten rotación más adelante. El 11 de enero, el tema de facodinamia. Están todos cordialmente invitados. ¿Alguna consideración con respecto a crosslinking por parte de mis colegas antes de la despedida? Bueno, parece que no. El crosslinking es una medida que, gracias a Dios, apareció porque ha significado la estabilización de la córnea de muchos pacientes con problemas ectásicos, principalmente, además de todas estas aplicaciones que ya mencionamos, ¿sí? De verdad ha cambiado el presente y futuro de los pacientes con estas patologías, disminuyendo de una manera muy importante los trasplantes corneales.